Hoy os traigo un tag muy especial, el tag de la evolución lúdica. Todos hemos ido cambiando a lo largo de estos años y sobre todo nuestros gustos, así que bueno, ¿vamos a jugar una? Buenas, soy Enric de Vamos a Jugar Una y hoy os traigo el tag de la evolución lúdica. A lo largo de estos años nuestros gustos han ido cambiando. Fijaos que estos no fueron nuestros primeros juegos ni mucho menos, aunque eso sí, este Viticulture por ejemplo fue de los primeros que entró en la ludoteca y este Modern Art también. Pero tanto Barrage como Brass como Nucleum son de los juegos que tenemos más duros en nuestra ludoteca y entraron bastante más tarde, cuando nos empezamos a arriesgar, sobre todo en juegos un poquito más con más dureza. Ahora estamos pendientes de conseguir algún que otro Lacerda y la verdad es que vamos haciendo pinceladas de juegos más duros y de mayor gestión. Problema, que requieren mucho tiempo y del cual ahora mismo no disponemos, pero vamos a ir jugando poco a poco y vamos a ir disfrutándolo a lo largo del tiempo. Sobre todo es eso, nosotros llevamos 4 o 5 años con este hobby y la verdad es que bueno, al final es todo cuestión de tiempo, cuestión de gustos y sobre todo encontrar a la gente adecuada para poder disfrutarlos. Así que bueno, vamos a jugar una. Primera pregunta, ¿cómo eran tus gustos antes de empezar? Pues al principio de todo la verdad es que éramos mucho de lo típico, fillers muy rápidos, sobre todo de que engancharan y buscamos las típicas recomendaciones de juegos para todos los gustos, juegos para grupo, porque al final jugábamos 4 personas. Entonces, al jugar este tipo de juegos y al empezar sobre todo a descubrir el mundo de los juegos de mesa, empezamos sobre todo con los míticos. Por aquí tenemos Sushi Go Party, traído por Devir, de 2 a 8 jugadores para 8 en adelante y con una duración de 20 minutos. Lo jugábamos muchísimo, sobre todo porque el draft es una mecánica que es una pasada. Además, se disfruta muchísimo la gente, la aleatoriedad que puede dar este Sushi Go Party, todo el tema de modular con el tema de los menús según lo que tú quieras. La verdad es que daba un juego brutal y, ostras, nosotros nos lo pasábamos súper bien. Y ya os digo, es súper visual y daba para partidas para todos los gustos. Y en 20-25 minutos quizás, si éramos muchos, se resolvía enseguida la partida. Es que no tenía más y lo disfrutábamos muchísimo. Después de este también jugábamos mucho a Ensalada de Puntos. Es otro de Devir, de estos fillers clásicos, de 2 a 6 jugadores para 8 en adelante y con la duración de 15 a 30 minutos. Era un juego chulísimo que hoy en día sale menos a mesa, pero porque lo han sustituido otros juegos que tienen un poquito más de rejugabilidad. Pero en ningún momento estos juegos son malos, ni mucho menos. Simplemente de que con el tiempo pues han sacado otros fillers, hemos evolucionado nuestros gustos y han sido diferentes. Pero hoy en día, para nosotros, siguen siendo buenos juegos. Luego también jugamos mucho, esto aquí sí que es inamovible, a Exploding Kittens, un ideal para cuando viene gente a casa porque tenemos todas las expansiones. Entonces podemos jugar hasta 11 personas, si no me falla la memoria, porque tenemos 11 gatitos explosivos y 10 desactivaciones. ¿O es al revés? No me acuerdo, disculpad. Es un juego traído por la editorial Exploding Kittens, de 2 a 5 jugadores en este caso con el base, para 7 años en adelante y con una duración de 15 minutos. Partidas súper rápidas y súper desternillantes, porque tienes una interacción muy elevada, con las cartas sobre todo de va a ser que no, que te vienen a atacar, va a ser que no, que te vienen a hacer no sé qué, va a ser que no, que ves que otra persona está haciendo algo y no te está cayendo muy bien aquel día, pues va a ser que no. Es que es chulísimo y se disfruta mogollón. Y otro juego que también jugamos bastante es este Alcachofas No Gracias. Otro juego de estos traído por Devir, de 2 a 4 jugadores para 10 años adelante con una duración de 20 minutos. Fue nuestro primer deck building, que para juego de iniciación y para empezar en el mundo de los juegos de mesa, estos 4 juegos eran una pasada. ¿Y por qué jugamos estos juegos? Porque nos atraía mucho la sencillez, sobre todo que hacíamos tanto con tan poco. Fijaos estas cajas, es que son pequeñísimas y si nos queremos hacer una ludoteca chiquitina, la verdad es que todos estos juegos nos dan un juego brutal. Y es lo que os he comentado, éramos 4 y nos pasábamos hasta las 3, 4 de la mañana y en vez de salir de fiesta, pues nos pasábamos la fiesta jugando juegos de mesa. Así que bueno, al final estos nos hacían la noche sensacional.
súper disfrutables y ya os digo, muy recomendados. Vamos con la número 2. ¿Cuál fue tu primer Eurogame? Aquí tengo que enseñar este maravilloso Everdell. No teníamos ni idea del mundo de los juegos de mesa y ya os digo de que empezamos con el tema de ver, típicos youtubers de la época de recomendando juegos de mesa, recomendando los favoritos, los de iniciación y demás, y vimos este Everdell por casualidad. Y justamente había salido de la versión de Kickstarter y empezaban a traerlo Maldito Games, que es un juego de 1 a 4 jugadores para 10 años de adelante y con una duración de 40 a 80 minutos. La verdad es que de tantas veces que ya salía en mesa, es que era una barbaridad y hasta parecía fácil. Y hoy en día, ojo, que cuando juegas con jugadores más experimentados hay que exprimirse bastante la sesera porque hay que predecir y hay que ver qué van a hacer los demás, porque si no nos van a chafar las oportunidades y sobre todo los retos y los objetivos de final de partida, que son súper importantes. Al final es que tengo una anécdota bastante divertida porque antes, ¿vale? Estuvimos como un año o dos desde que salió jugando mal, ¿vale? Estábamos jugándolo de tal manera de que no jugábamos hasta que todo el mundo pasaba, sino que cuando llegaba la última etapa de la última estación del año, lo que hacíamos era jugar infinito hasta que se agotaran las cartas. Y hasta que no se agotaban las cartas o alguien ya pasaba, seguíamos robando. Claro, es que el juego se hacía infinito. Ojo, que las partidas se disfrutaban un montón porque podías pulir el mazo, podías empezar a cribar cartas, te quedabas con 14 cartas porque, como ya sabéis algunos, el límite son 15 cartas en nuestra ciudad, sin contar las de la edición coleccionista, que son como las supercartas, que no me acuerdo cómo se llaman. Y la verdad es que, wow, se nos hacían unas partidas súper largas. Y un día fuimos a una tienda de juegos y le explicamos que claro, que Everdell se nos hacía muy largo, 3 horas de partida y demás, y nos miró raro porque, claro, no nos quiso decir que éramos todos tontos, pero un poco le faltó. Y en cuanto nos dijo que le hicimos un comentario y nos dijo, es que no funciona así, nos pusimos a mirar las reglas y dijimos, oh, vaya. O sea, os lo juro que fue un momento de eso de tierra trágame. Pero al final hay que recalcar una cosa. Cuando jugamos a juegos de mesa, si se juega mal o bien, al final creo que, es importante cuando estás compitiendo a muerte y demás. Pero si te lo estás pasando bien con amigos y con gente en un entorno saludable, que estás súper entretenido, el objetivo no es jugar al juego de mesa, sino es disfrutar con la gente que está jugando. Y también os digo, si jugamos mal a un juego, pero todo el mundo estamos jugando mal, al final estamos jugando a otra cosa que no es Everdell, pero estamos jugando. Entonces estamos jugando a ese juego todos con las mismas normas. Por lo tanto, no hay tanto drama. Porque al final, si tú juegas mal a tirar unos dados y todo el mundo juega mal, pues estás jugando igualmente. A lo que me quiero referir es que no importan las reglas y no importan las normas, porque al final lo que importa es pasarlo bien y disfrutarlo. Así que os digo, nuestro primer Eurogame fue Everdell y lo disfrutamos muchísimo. Vamos con la tercera pregunta. ¿Has cambiado de opinión sobre algún juego con el tiempo? Tengo que reconocer que aquí mis gustos han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero es que como todo el mundo, empiezas con algo muy sencillo y vas evolucionando. Y al principio es que ya te digo que no me veía para nada jugando a juegos súper complicados. Es decir, ya solo mirar el manual decía, guau, es que vaya tostonaco, me voy a morir del asco. Aquí la gente 2 horas de partida y ahora lo único que busco es gente para jugar 3 horacas de partida. Es que me da igual, pero estar ahí sentados, pensando, planificando y tal. Ostras, es que son partidas que aunque haya gente que aún lo ve muy lejano, acaban dándose y acabas disfrutándolo muchísimo. Es decir, al final es algo súper guay y que te hace meterte de lleno en una partida y estás, no solo estás en tensión, sino que estás viendo, planificando, sobre todo evolucionamos mucho y le damos al tarro y son partidas geniales. Uno de los que nosotros no nos veíamos nunca jugando es este Núcleo, un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 14 años adelante y con una duración de 60 a 150 minutos. Ya os digo, es un juegazo brutal de gestión de centrales nucleares y
todo el tema de la puntuación, cómo tienes que ir planificando tu red de conexión, todo el tema del Día del Rey. Ostras, es una pasada brutal y ya os digo, el despliegue aquí es una barbaridad, pero se disfruta un montón el juego y la verdad es que cada vez que juegas te haces mejor y te creces y tu estrategia empieza como a evolucionar y sobre todo ves cómo va jugando la gente y tus compañeros lúdicos, ves por dónde van a ir los tiros. Muy chulo, sensacional y la verdad es que aprieta un montón, pero se disfruta muchísimo. Os voy a enseñar cómo es la puesta en mesa para que veáis porque es una pasada y todo el tema del tablero que es ¡buah! Genial, de verdad, o sea, este Nucleum a nosotros nos hace sacar una sonrisa siempre que sale a mesa y compramos las monedas de metálicas, ¿vale? Que se llaman taleros, para tener como una especie de experiencia deluxificada. Después de este Nucleum, pasamos por este también, Barrage, otro juego de Maldito Games, de 2 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 a 120 minutos. Aquí estamos hablando de dos juegos que son una barbaridad y la verdad es que se han convertido en nuestros favoritos de juegos de larga duración. Son juegos muy amenos, también los dos comparten el tema de la red de conexión, pero cada uno con sus matices y la verdad es que son una brutalidad. Eso sí, preparaos para estar buenas horas sentados en la mesa porque son de culo durete, pero se disfrutan muchísimo. Y como no podría faltar de otra manera, otro de estos juegos que nosotros no veíamos en ningún momento que vayan a poder estar en mesa y ahora estamos deseando encontrar una excusa para sacarlos, es este maravilloso Barrage. Barrage es otro juego traído por Maldito Games, de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 120 minutos. Ya os digo, tanto este Nucleum como este Barrage como este Brass han hecho las delicias de nuestra evolución jugona durante estos años. Y ahora ya os digo, sobre todo lo jugamos con los compañeros del curro, que los he liado a esta aventura lúdica y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Son juegos sensacionales que son merecedores de probarlos al menos una vez en la vida. Y con el número 4, ¿qué mecánicas te gustaban antes y ahora no tanto? Estas son las mecánicas de subastas. Antes disfrutábamos muchísimo con partidas de faroleo en las cuales teníamos que estirar los billullis para intentar sacar el máximo provecho posible. Sobre todo forzar a los demás a que gastaran los dineros o forzar esa apuesta a ver si la otra persona tenía que sacar algo en concreto, pero con el tiempo pues se nos ha ido un poquito más abajo la ilusión de esto. Y disfrutamos muchísimo más de otros tipos de juegos, más Eurogames y demás, pero no dejan de ser buenos. Es decir, por ejemplo, un ejemplo que hemos visto mucho hace poco es, por ejemplo, con este maravilloso Modern Art. Es un juego que es precioso, de subastas, que tiene un mazo y un cabestrillo, digamos, para dejar las obras de arte, donde tendremos que subastar. Y la persona que subasta tiene el mazo con la peana de madera, ¿vale? Que es esto de aquí. ¿Vale? Que es a tamaño real y pega unos hostias que no veas. Y ya te digo, tenemos esta especie de pared, ¿vale? Luego ventana para guardar los dineros. Aquí tenemos el cabestrillo donde ponemos las obras de arte para subastar. Un juego chulísimo. ¿Qué pasa? Es un juego traído por Arrakis Games de 3 a 5 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 45 minutos. El problema de esto es que hicimos una partida y vimos que no lo disfrutamos tanto y que la gente está bien para una partida casual, pero para jugar siempre yo no lo recomiendo. Eso sí, igual era por el juego, y es un juegazo de Reiner Knizia que es uno de nuestros autores favoritos. Pero ya os digo, antes lo disfrutábamos muchísimo más y al hacer más grande la ludoteca hemos visto que otros juegos han salido mucho más a mesa y nos lo pasamos muchísimo mejor. La verdad es que, a pesar de ello, esto es un juegazo y ya os digo, es decir, os lo voy a enseñar para que lo veáis rápido, porque es un juego súper chulo. Las monedas son así metálicas, ¿vale? Para que veáis que encima pesa bastante y son muy chulas estas monedas. Luego tenemos esto de aquí, que sería el cabestrillo donde nosotros pondremos las obras de arte, ¿vale? Os voy a enseñar rápido, disculpad que haya parado el vídeo, ¿vale? Que lo ponemos así y viene así en el juego. Y aquí pondremos las obras de arte.
¿Que tenemos esta de aquí? Pues se subasta esta obra de arte. Muy chulo, ¿veis? Y luego, por otro lado tenemos el mazo, que es una pasada. Además, fijaos que son componentes y espero que no moleste mucho el micro, pero es que es una chulada y está firmado con Modern Art. Muy chulo, súper entretenido, pero que ya os digo, la mecánica en sí son mecánicas que antes disfrutaban muchísimo más y ahora, por lo que sea, pues se ha visto un poquito devaluada. Pero bueno, si podéis haceros con este Modern Art y os gustan los juegos de subasta, creo que junto a High Society es de lo mejorcito que hay. Vamos con la número 5. ¿Hay algún juego que hayas vendido y que luego hayas querido recuperar? Aquí en esto he estado pensando sobre esta pregunta y la verdad es que hay una muy marcada, que es el calendario de Adviento de 2024 de Maldito Games. La verdad es que nosotros hemos hecho un vídeo al respecto con la opinión, pero simple en resumen es que la verdad a nosotros nos gustó muchísimo el calendario de Adviento. Es decir, imaginaos que tenéis el árbol montado, la casa decorada, todo con ambiente navideño y os levantáis el 1 de diciembre y veis en el árbol un paquete cada día. Es decir, nosotros teníamos 24 paquetes durante el día 1, desde el día 1 hasta el día 24, cada día todo empaquetado. Y no sabíamos qué era. O sea, me parece que nadie te diría que no a eso. Un paquete, es decir, 24 cosas que no sabes lo que son. Obviamente sabes que son juegos de mesa, sabes que está relacionado con Maldito Games, pero ¿quién no querría un paquete al día así en plan sorpresa, como si todos los días fuera Navidad? Fue una experiencia chulísima y la verdad es que los disfrutamos muchísimo. Venían 18 juegos, 3 camisetas y 3 complementos. Las camisetas las usamos hoy en día y de los juegos, de los 18, nos quedamos con 10. Podríamos habernos quedado con 6 y habremos estado súper contentos. Pero al final quisimos tirar un poquito el chicle y decir, venga va, nos quedamos con 10 y así los aprovechamos y le damos realmente jugabilidad a este calendario de Adviento. Problema, que al final es un tema de que hubieron juegos que os regalamos o incluso que vendimos que, a pesar de haber sacado provecho de ello, hoy en día pues quizás recuperaríamos. Uno de ellos es Alertau. El problema de Alertau es que yo lo veía, fue el paquete de número 24, si no me falla la memoria, el último de todos, y la verdad, a pesar de ser un buen juego, a nosotros un juego que en mesa tiene un aspecto tan clásico, tan antiguo, ostras, no nos llama nada la atención. Es decir, con los que jugábamos lo vimos y dijimos, es que preferimos jugar otros juegos que quedan mucho más chulos en mesa, porque es lo que os digo, no es un mal juego, o sea, es un juegazo. El problema está en que la estética así antigua no nos llama la atención. Y muchas veces, si no te llama la atención un juego, no quieres ni empezarlo a jugar. Y otro también fue Florencia, que Florencia no nos llamaba la atención, pero porque era como raro, no sé, no lo vimos muy allá con un tema de mayorías, y mira que nos gustan mucho las mayorías, pero no quisimos dar un intento porque enseguida encontramos a alguien que dárselo, que quería disfrutarlo, y mira, al final tiramos por ahí, pero creo que estos dos hoy en día les daríamos otra oportunidad. Sí que es verdad, solo han pasado unos 4 o 5 meses, pero tengo que reconocer de que le daríamos otra oportunidad, sobre todo a Alertau. Pero bueno, es lo que hay. Al final uno tiene que aprovechar las oportunidades e ir haciendo poquito a poco según lo que nos apetezca. Vamos con el número 6, que sería ¿qué mecánicas o estilos de juego has descubierto y ahora te encantan? La verdad es que hay una cosa en particular de los juegos de mesa que creo que no es muy popular, y es como la pequeña incógnita que existe en muchos juegos y que no se aprovecha al máximo. Es decir, si hay un diseñador que ha diseñado el juego de 1 a 4 jugadores, el número 1 siempre queda en la sombra. Pero el que los juega de verdad y les gusta jugar a juegos en solitario porque no tiene gente con quien jugar o simplemente disfruta de estas pequeñas cosas que puede dar el mundo lúdico, es el modo solitario. Que la verdad, nosotros poco a poco vamos yendo jugando. Obviamente siempre intentamos jugar con gente, porque solos a veces es como, bueno, literalmente muy solitario. Y no lo disfrutamos tanto, porque apreciamos también no solo el juego en sí, sino el ambiente, la compañía, todo lo que engloba el socializar con ello. Y de verdad, nosotros lo disfrutamos muchísimo. Y aquí, juegos en solitario que hemos disfrutado mucho y que hemos querido darle un tiento porque a veces teníamos muchas ganas de jugarlos y no teníamos con quién, es, por ejemplo, este estupendo Viticulture.
un juego traído por Maldito Games de 1 a 6 jugadores para 13 años en adelante y con una duración de 45 a 90 minutos. Un juego de hacer vinos muy chulo, en el cual tendremos que sembrar la uva, tendremos que ir transformando nuestra viña, tendremos que ir haciendo más grandes las bodegas y satisfacer a los visitantes que vengan a nuestra viña. La verdad es que es un juego chulísimo que se disfruta un montón y el automa te lo pone bastante durillo como para que sea un reto más que aceptable. A un jugador se disfruta muchísimo. Otro juego que hemos jugado a un solitario, Cascadia. Un juego traído por Delirium Games de 1 a 4 jugadores para 10 años adelante y con una duración de 30 a 45 minutos. Es otro juego que también se disfruta muchísimo y que la verdad, el solitario con los retos que te pone al final del manual hacen que el juego sea perfecto. Que si quieres jugar solo, se disfruta un montón. Y otro que hemos disfrutado también muchísimo en solitario es Harmonies, que es un juego traído por Liveloot de 1 a 4 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 30 minutos. Un juego que es un multisolitario chulísimo, donde tenemos que ir haciendo nosotros mismos los objetivos de cada animal o espíritu salvaje que elijamos. Juegos que se disfrutan un montón y que han hecho que disfrutemos del modo solitario sin ninguna duda. Así que si no los habéis probado, probadlos, porque el modo solitario, si existe, es porque ha sido diseñado para ser jugado. Vamos con la siguiente. Número 7. ¿Cuál fue tu primer juego duro? ¿Y cómo te sentiste al jugarlo? Este sería Barcelona. Un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 14 años adelante y con una duración de 60 a 90 minutos. La verdad es que tengo que reconocer, aunque ya lo he comentado otras veces, que hasta muy entrada la afición no empezamos a jugar a juegos duros como tal. Es decir, todos estos que os he enseñado, Barrage, Nucleum, yo qué sé, Smartphone, Wingspan. Es decir, hasta que no avanzamos un poquito en nuestra vida jugona, no empezamos a jugar a juegos que sean un poquito más duretes con cara y ojos. Y Barcelona fue el primero del cual nos sentamos y jugamos durante horas. Una pasada, porque fueron sesiones que, wow, aquí pone 1 hora y media, pero es que entre que lo explicas, el tocho de manual, todo el tema de ponerlo en mesa y demás, a las 2 horas y media, 3 horas, se va seguro. Y hay otras veces que, jolín, una vez ya tienes el juego bastante trillado, vas jugando y la hora y media se forma seguro. Pero claro, aquí no cuenta el tiempo de explicárselo a la gente y sobre todo la puesta en mesa. Un juego chulísimo que nosotros hemos disfrutado un montón. Ya veis que está ambientado en la Barcelona antigua, cuando se está construyendo aún paseo, todo el tema de la zona de alrededor de la Sagrada Familia, y la verdad es que esto de tener que clasificar a los habitantes según su clase social y poderlos construir, y que te obliga a veces a construir las casas obligatoriamente sin que tú quieras construir esa, que esa te va a dar menos puntos y va a dar más puntos al siguiente jugador, ¡buah! Es que te peta el coco y hace que el juego, así la portada, sea preciosa. En mesa también luce súper bien y nosotros lo hemos disfrutado muchísimo. Pero ya os digo, al principio no jugábamos mucho, pero luego cuando te empiezas a juntar con gente jugona y tienes la suerte de que otros lo empiecen a disfrutar, ¿qué más da? ¿3 horas? ¿Qué 6 horas? Lo vas a pasar súper bien. Y ya os lo digo, es que bienvenido sea. Vamos con la número 8. ¿Hay algún juego de tu infancia que recuerdes con cariño, pero que hoy en día no jugarías? Hay uno en concreto que recuerdo que jugaba mucho con mis padres, sobre todo con mi madre, y era el Super Poli. Un Monopoly de versión en catalán que jugábamos mucho de pequeños, sobre todo nos picábamos y demás. ¿Qué pasa? Que lo habría traído, pero el juego, pobrecito, está destartalado, le faltan billetes por todos lados. Y la verdad es que tengo muchos buenos recuerdos de estar jugando ahí con mis padres en una mesa que teníamos antigua, así cuadrada, muy chula, que hoy en día pues tenemos una mesa mucho más grande para comer y demás, y sobre todo para celebrar, pues yo que sé, fiestas, navidades y más. Pero esa mesa cuadrada era perfecta para jugar a un juego tipo Monopoly. Y ya os digo, Super Poli lo disfrutábamos muchísimo y le tengo como un cariño especial.
No lo tengo en la biblioteca por eso mismo, porque es que me daría penita tenerlo por aquí muerto del asco, verlo y saber que no va a haber mesa nunca, porque primero que está injugable, que pobrecito está tiritando, y además que como tenemos una biblioteca que todos son juegos así modernos y demás, que ocupe espacio algo que no va a salir a mesa, pues también me da un poquito de pena. Así que bueno, ya os digo, el primer juego que tenemos cariño así de la época, el Super Poli. Vamos con el número 9, que sería ¿cuál ha sido el mayor cambio en tu forma de jugar? Aquí tengo que decir que a pesar de ser más sociables en cuanto a juegos de mesa se refiere, nos hemos vuelto más competitivos. Sobre todo aquí en casa es que es una pasada. Vuelan cuchillos por todos lados y al final te lo tomas muy en serio las partidas. Aunque en mi defensa diré que claro, te juntas con gente jugona que es también competitiva. Y es que se te pega el competitivo, sobre todo con la gente de mi trabajo, con mi compañero Nathan, es una pasada porque siempre nos picamos un montón. Todo muy sano, todo muy correcto, nos llevamos súper bien, pero cuando se trata de partidas de juego, aquí hay que ganar. Y ya está. Y claro, esto se pega. Como os he comentado, al final yo en casa juego a veces bastante solitario cuando tengo tiempo, pero me apetece jugar sí o sí a juegos de un poquito de largo recorrido, de juegos de planificación, juegos de... juegos que tengan un poquito más de chicha. Y uno de ellos que juego mucho y que sale mucho a mesa es este It's a Wonderful World. Un juego traído por Trangis Games de 1 a 5 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 45 minutos. Es un juego que se disfruta un montón y la verdad es que si lo pienso en global, este ha sido el mayor cambio en mi forma de jugar. Es decir, todo lo que engloba este juego, el draft, la manera de planificación y demás, han hecho que viera los juegos de mesa de una manera diferente y que en una caja, entre comillas, pequeña como esta, puede haber un antes y un después en cualquier jugón. Sobre todo el modo solitario, que se disfruta muchísimo. Aunque la verdad, yo prefiero ir jugando así en plan chulo con gente que estar jugando solo. Pero esto cuestión de gustos. Y ya os digo, poco a poco la manera de jugar, la manera de ver las cosas, todo ha ido cambiando y se ha ido adaptando a estos juegos que han ido entrando en la ludoteca y que la verdad requieren pues un antes y un después a nivel personal. Pero bueno, si no habéis probado It's a Wonderful World, es un juego que siempre recomendaré, es mi favorito de juego de nivel intermedio, un euro bastante ligero, en el cual tenemos que hacer una gestión de cartas de draft, ¿vale? Y aquí tenemos el tema de la producción, porque después de construir el motor en cada época, tendremos que hacer como una especie de producción de elementos según lo que hayamos tenido en nuestro motor de ciudad. Un juego chulísimo que se disfruta muchísimo y ya os digo que si no lo tenéis en la biblioteca, jugadlo porque es que os va a flipar y os va a encantar. De estos juegos que dices que con muy poquísimo se hace muchísimo. Y la última pregunta, la número 10, si tuvieras que elegir un solo juego que represente tu evolución lúdica, ¿cuál sería? Aquí la verdad, es decir, yo lo pienso muchas veces y digo, ostras, siempre hablo muy bien del deck building, siempre lo disfruto muchísimo, pero luego hago un vídeo de deck building y digo, vale, pero realmente es mi mecánica favorita, o sea, es como esa cosa en el juego que realmente disfruto y luego pienso, no es verdad, si es que el draft, el tema de ir intercambiando cartas entre los demás y ir viendo cómo podemos hacer toda la gestión es 1000 veces más favorita. Bueno, a veces, yo qué sé, te das cuenta de cosas hablando contigo mismo sobre esto y haciendo una reflexión para uno mismo de ver qué es lo que nos ha hecho ser los jugadores que somos hoy en día. Y aquí, nuestro amigo Terraforming Mars es un ejemplo claro de esta evolución lúdica y es un juego que nos representa muchísimo en cuanto hemos jugado de lo más bajo a lo más alto. Hoy en día para nosotros es fácil este Terraforming Mars, es decir, no es que sea fácil, sino que se hace fácil jugar. No es como antes, que era muy duro. Es un juego traído por Maldito Games de 1 a 5 jugadores para 12 años adelante y con la duración de 90 a 120 minutos. Pero ya os digo, aunque parezca muy duro por ser de 120 minutos como máximo, cuando jugamos a 5 jugadores, yo creo que
2 horas y media podemos ir fácil. Si hay gente que no ha jugado, ya ni te cuento. Pero es que es un juego chulísimo. El draft de las cartas, la gestión, todo el motor de juego, lo que tenemos que ir haciendo para evolucionar desde cero nuestra economía a ir avanzándola poco a poco mientras terraformamos Marte, la gestión del agua, el tema de el oxígeno, hacer los bosques para subir el oxígeno un puntito y este punto lo dedicamos a los demás. Luego el tema de subir la temperatura del planeta, que insisto, terraformar Marte no implica solo tener un punto, sino denegar un punto a los demás. Y este punto de pensar, es que estoy jugando no solo para ganar, sino para denegar puntos. Y creo que ese es el punto, la evolución lúdica por excelencia, el punto más que hace más hincapié en todo, que es que tú ya no piensas en ganar, sino que piensas en ganar y además en devaluar las posibilidades de los demás, porque esa devaluación es la que hace que tú vayas por delante. ¿Sabes? Tú haces un punto en el agua, pero es que el otro ya no puede hacer ese punto se lo has robado. Por lo tanto, no es que sea un negativo, pero es un punto que deja de ganar el otro. Y es como la baza perfecta. Así que bueno, ya os digo, la evolución, el juego que ha marcado nuestra evolución lúdica por excelencia es este maravilloso Terraforming Mars. Y aunque sea considerado el feo de la BGG, a nosotros nos flipa y nos hace disfrutarlo partida a partida. Así que nada, si no lo habéis probado, probadlo porque es un juegazo increíble. Y hasta aquí el tag de la evolución lúdica. Ya habéis visto que poco a poco hemos ido evolucionando desde cuando empezamos a todos estos juegos que se han vuelto únicos e indispensables en nuestro día a día al nivel de juegos de mesa. La verdad es que todos estos juegos como ensalada de puntos, alcachofas, a veces también suelen salir a lo largo de las partidas o suelen salir cuando vienen peques a casa, pero la verdad es que cuando quieres jugar juegos un poquito más densos, un poquito más trillados, suelen salir más estos que veis ahora en pantalla, que la verdad es que sin lugar a dudas se han convertido en nuestros favoritos. Pero bueno, al final es que el tiempo nos da lo que nos da y ahora que estamos con el ojo a visor a ver si conseguimos algún Lacerda, sobre todo nos hemos metido en el Kickstarter de Speakeasy, que tiene una pinta brutal. Ese juego de mafias de Vital Lacerda creemos que lo va a petar, así que bueno, veremos a ver cómo se da la cosa y sobre todo esperamos que sea un éxito total, o al menos que nos guste a nosotros, que es el objetivo al final cuando te compres un juego de mesa. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios qué es lo que vosotros habéis evolucionado o cómo habéis evolucionado a lo largo de estos años. Y sobre todo, si estáis empezando, no queráis correr y no queréis ir directamente a estos juegos que empiezan a ser ya de gestión bastante durillas, sino empezad poco a poco e ir descubriendo lo que realmente a vosotros os fascina y os gusta. Y bueno, lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, darle me gusta, suscribíos, activar la campanita y bueno, nos vemos aquí pronto en Vamos a Jugar Una. Adiós, que vaya muy bien. Muchísimas gracias por vernos.